Buenos días. En esta sesión vamos a desarrollar el problema del movimiento amortiguado. Continuando, en las sesiones anteriores habíamos visto un poco acerca del oscilador armónico simple, en este caso que se movía tanto en la dirección horizontal como en la dirección vertical. Y ahora vamos a ver en este tema como un poco ya asemejándonos a lo que sucede realmente cuando se tiene un sistema masa resorte, el cual esto oscila, pero hay rozamiento a lo largo de un plano horizontal, ¿no? En este caso vamos a trabajar en la horizontal, el movimiento amortiguado, y vamos a ver cuál es el resultado de sus ecuaciones, en este caso, qué obtenemos, ¿no? Para las funciones que describen la posición y las funciones que describen en este caso la velocidad del oscilador armónico, del oscilador en este caso amortiguado, y dependiendo en qué casos, pues vamos a tener soluciones del tipo armónico o soluciones del tipo hiperbólico. Entonces esto vamos a observar, ¿no? Que aquí va a depender de algunos factores que se conocen como, en este caso, el índice de amortiguamiento, o también el coeficiente de amortiguamiento. Entonces vamos a ver aquí cómo desarrollar este problema. El movimiento amortiguado es un movimiento en el cual se tiene un oscilador el cual se encuentra desplazándose de su posición de equilibrio, y además de tener asociado, en este caso vamos a ver que la masa, como en los casos anteriores del oscilador armónico, la masa se está desplazando desde su posición de equilibrio, se está moviendo, está en un movimiento, alejándose y volviendo hacia su posición de equilibrio. Entonces en este caso, en el oscilador armónico, lo que se tiene también es un sistema masa-resorte, pero el cual la masa está sometida a una fricción, a un rozamiento. Entonces hay variantes, ¿no? En este caso lo vamos a trabajar en el plano horizontal, en el cual un sistema masa-resorte está, está oscilando sobre un piso en el cual se toma en cuenta el rozamiento, ¿no? Entonces lo que vamos a observar es que como habíamos visto, el oscilador armónico simple era un sistema idealizado prácticamente, por lo que en este sistema, es decir, para el sistema masa-resorte, todas las superficies tienen una fricción, pero en el oscilador armónico simple habíamos considerado que la fricción se desprecia, ¿no? No habíamos considerado la fricción. Entonces, para este movimiento amortiguado vamos a considerar la fricción. Entonces, el rozamiento es algo que va a intervenir. Entonces, si hacemos soltamos a la partícula, en este caso, desplazamos a la partícula a una posición y le aplicamos una condición inicial de velocidad, lo que va a suceder es que esta partícula, eh, al estar unida a través estar unida a un resorte, entonces se va a generar una fuerza elástica que va a tratar de restituirla hasta su posición de equilibrio, y en ese intento va a hacerle oscilar, ¿no? Pero ahora, esas oscilaciones dependen de la fricción. Entonces, ¿cuál es el movimiento en este caso que describa ese oscilador? ¿Qué tan rápido lo haga? O en este caso, si oscila o alcanza, en este caso, una oscilación depende de, de qué tanta sea el coeficiente de fricción, ¿no? Qué tanta esté la fricción sobre el piso, en este caso, sobre el piso plano horizontal donde se desplaza. Entonces vamos a ver que se van a poder observar tres casos aquí, ¿no? Un caso en cuando el amortiguamiento sea muy fuerte, que va a depender de un factor que vamos a definir más adelante, llamado el índice, en este caso, de amortiguamiento. Vamos a ver que ese factor va a tener algunas propiedades, ¿no? Al relacionarse en este caso, vamos a hacer una comparación entre el índice de amortiguamiento y la frecuencia angular, en este caso del sistema masa-resorte, la frecuencia angular. Entonces vamos a ver que va a haber algunas relaciones, ¿no? Si el índice de amortiguamiento es mayor a la frecuencia angular, a omega, es decir, ¿no?, del movimiento, vamos a ver que en este caso se tiene el- el- va a haber un movimiento amortiguado, pero va a ser una amortiguación fuerte. Y así, en el caso de que el índice de amortiguamiento sea igual a omega, se va a obtener en este caso
que se va a llegar a un amortiguamiento crítico. Y si el otro caso en el cual el índice de amortiguamiento es menor que omega, entonces lo que se va a obtener aquí ya es un amortiguamiento débil. Bueno, y a veces el amortiguamiento fuerte se le conoce como sobreamortiguado y el amortiguamiento débil como subamortiguado. Entonces vamos a ver aquí cómo vamos a resolver este problema para el movimiento amortiguado. He definido en esta parte, en la parte izquierda, se ha definido las especificaciones, en este caso con respecto. Y aquí hemos definido un gráfico de un sistema, del sistema masa-resorte. Vamos a observar cuando el resorte tiene una longitud original, L sub 0, una longitud en la cual el resorte esta es su longitud normal, no sin elongarse, sin haber sufrido un estiramiento o una compresión. Entonces, la longitud del resorte es L sub 0 y en el extremo derecho, donde va colocada la masa, estamos definiendo una posición de equilibrio del sistema, del resorte. Entonces, vamos a ver esto. En el segundo gráfico estamos observando ya el sistema masa-resorte, en el cual el resorte es al inicio, es decir, sin haber sido elongado, colocamos ahí la masa, entonces y además definimos un plano horizontal el cual tiene rozamiento, entonces la partícula va a va a oscilar dependiendo, las oscilaciones que efectúe la partícula van a depender en este caso del rozamiento del suelo. Y vamos a ver aquí entonces que para analizar este problema, como habíamos desarrollado tanto en el oscilador armónico simple, habíamos colocado el sistema de referencia, en este caso del origen, lo colocábamos en la posición de equilibrio de la masa, ¿no? El sistema masa-resorte. Entonces, la posición de equilibrio la habíamos definido aquí en el extremo derecho de la longitud, en el extremo derecho del resorte. Acá está fijo el resorte de una pared en el extremo izquierdo. Entonces ahí colocamos la posición de equilibrio y desde ahí colocamos el origen de coordenadas en esa posición de equilibrio. Entonces desde ahí vamos a comenzar a medir la posición de la partícula en un instante de tiempo y también su velocidad y claro, su aceleración, ¿no? Cómo están relacionadas. Entonces vamos a ver aquí cómo sería. Aplicando las condiciones iniciales entonces al sistema, lo que tenemos es que el resorte sea elongado, puede ser un estiramiento o una compresión. Entonces lo que estamos observando es que la partícula se ha desplazado hasta una coordenada x sub 0, se encuentra en una coordenada x sub 0 con una condición inicial de velocidad, ¿no? Una velocidad v sub 0. Entonces estas son de manera general las condiciones iniciales y el piso está con rozamiento. Vamos a ver entonces cómo podemos trabajar este problema, porque acá tenemos el sistema y vamos a ver. El origen de coordenadas lo hemos colocado en una posición de equilibrio donde el resorte está de manera estática, no hay movimiento en el resorte, en la masa, ¿no? La masa está estática, no hay un movimiento, no se está moviendo. Entonces, como el origen coincide con la posición de equilibrio, vamos a ver que al definir la fuerza, en este caso la ley de Hooke, la fuerza restauradora del resorte, vamos a ver que esa coordenada x sub e medida desde este sistema de coordenadas O va a ser 0, ¿no? Entonces vamos a ver. Por acá hemos definido que el vector de posición entonces es un vector tridimensional, ¿no? Que localiza la partícula en un punto del espacio. Pero en este caso lo que vamos a hacer, el vector de posición solo lo vamos a trabajar en una coordenada, que sería en la coordenada X nada más. En una dirección lo vamos a trabajar, ¿no? A lo largo de la dirección X, puesto que el movimiento es unidimensional. El movimiento de este resorte, del sistema masa-resorte que hemos definido es unidimensional. Entonces, el vector de posición va a ser simplemente la proyección del vector de posición en X, ¿no? Y por acá vamos a tener entonces la proyección del vector velocidad a lo largo del eje X serían la derivada en el tiempo del vector de posición en X. Y entonces en este caso también la aceleración sería en función de la posición, sería la segunda derivada del vector de posición en el tiempo, ¿no? Entonces aquí estamos observando estas expresiones. Por acá vamos a definir entonces la fuerza elástica. Entonces la fuerza elástica sería, como estamos observando aquí, menos K por un delta de R, aplicando la ley de Hooke.
donde delta dr nos da el desplazamiento del resorte, ¿no? Pero entonces el resorte en su posición inicial se encuentra aquí cuando está en equilibrio el resorte se encuentra en esta posición x sub e, y para medir su desplazamiento simplemente habría que medir la diferencia entonces entre la posición en la cual marca el sistema de coordenadas menos la posición de la partícula en el sistema de coordenadas menos la coordenada inicial que fue x sub e, ¿no? Menos la posición inicial que sería el vector x sub e. Entonces, pero al hacer eso, trabajando de manera vectorial, y vamos a llegar aquí que el delta de R, podemos expresarlo, ¿no? Como son vectores que están dados en la misma dirección, entonces tendríamos menos K por delta de R. Delta de R sería la componente del vector de posición, o sea, la coordenada x sub y, menos el vector menos la posición inicial que sería x sub e, ¿no? La posición inicial de la partícula. Y eso sería el delta de R, el desplazamiento del resorte. Pero acá lo que estamos observando es que en la coordenada x sub e que marca la posición de equilibrio, es decir, la posición inicial de la partícula en el sistema de coordenadas, esto viene a ser cero porque hemos dicho que le hemos colocado el origen en esa posición. Nuestro sistema de coordenadas está midiendo de esa posición. Entonces simplemente lo que vamos a tener aquí, que esto es igual a menos k por x en la dirección y, ¿no? Eso sería el vector de la fuerza, en este caso de la fuerza elástica. Y luego, para este caso, habíamos visto que como el sistema está sometido a un rozamiento, el piso está sometido en este caso, tiene un rozamiento, entonces se va a generar una fuerza de amortiguación. Y esa fuerza de amortiguación es una fuerza a la cual le va a dar directamente a la velocidad, ¿no? A la velocidad del sistema. Va a tratar de reducir la velocidad del sistema hasta llevarlo, hasta detenerlo en el infinito. Cuando el tiempo sea muy grande, o sea, se lo hacemos tender el tiempo al infinito, en un límite, al infinito, entonces lo que sucede es que ese tiempo, la velocidad debe ser cero y la posición también debe estar en la posición de equilibrio, ¿no? Del sistema. Entonces lo que vamos a ver por acá viene a ser lo siguiente, que la fuerza de amortiguamiento está definido de esta manera, ¿no? Como menos b por la velocidad del sistema, ¿no? Por la velocidad de la partícula en este caso. Entonces, b, ¿qué viene a ser? B viene a ser un coeficiente, en este caso de amortiguación, y entonces es esto multiplicado por el vector velocidad de la partícula. Y esto debería ser igual a menos, trabajando, ¿no? Como estamos viendo en una dimensión, simplemente sería menos b por la componente de la velocidad en x en la dirección y, ¿no? Entonces de acá vamos a obtener, esta sería la formulación, en este caso de las fuerzas, la fuerza elástica, la fuerza de amortiguación y las definiciones ya, ¿no? de la aceleración para poder trabajar en las ecuaciones de Newton y analizar la dinámica del sistema. Entonces, en el movimiento del sistema, lo que vamos a ver es aplicándole las condiciones iniciales. Vamos a continuar en la parte de aquí. Esta parte de aquí. Entonces, al aplicar las condiciones iniciales, vamos a ver en el sistema cuáles serían las condiciones iniciales. En el tiempo t igual 0, la partícula debe encontrarse en una posición x sub 0 y en una velocidad igual v sub 0, o sea, dándole condiciones iniciales, ¿no? De posición y de velocidad. Además, hay otra condición inicial que le he colocado en la parte inferior, pero es que en el tiempo t igual al infinito, cuando el tiempo tiende al infinito, entonces la posición en x debe ser igual a 0 y la velocidad debe ser igual a 0. Pero eso lo he colocado al final, entonces hay que... Entonces, estas condiciones iniciales en sí son... falta aquí una condición inicial que es... Okay, voy a colocarlo aquí mejor completo. En el tiempo t igual 0, entonces lo que se debe tener es que la partícula se debe encontrar en una coordenada x sub 0 y se debe encontrar con una velocidad v sub 0. En el tiempo, cuando el tiempo tiende al infinito, entonces al infinito positivo, ¿no? El tiempo tiende al infinito positivo, lo que se debe tener es que la partícula se encuentra en la posición x igual 0, en su posición de equilibrio,
y la velocidad debe ser igual a cero. ¿Esto es por qué? Porque el sistema va a dejar, en este caso, el sistema va a dejar de moverse, ¿no? Al ser la fuerza restauradora va a ver. Entonces, cuando el tiempo se tiende al infinito, lo que va a suceder es que la partícula debe encontrarse en la posición de equilibrio y con una velocidad, en este caso, su velocidad debe ser cero. Eso es debido a que al haber el rozamiento, entonces el sistema va perdiendo energía, tanto cinética como potencial. Entonces lo que se observa es que la partícula nuevamente va retornando hasta su posición de equilibrio para tiempos muy, muy grandes, ¿no? Cuando el tiempo tiende al infinito. Entonces vamos a ver aquí cómo vamos a plantear la dinámica para este sistema. Bueno, lo que tendríamos sería, en este caso, como habíamos definido, las fuerzas que actúan sobre la masa serían la fuerza elástica, más, o sea, la fuerza de restitución, más en este caso la fuerza de amortiguamiento, debería ser igual a la masa por la aceleración. Sería, en este caso, para resolver, para desarrollar, esta ecuación nos da vamos a analizar de aquí la dinámica del sistema masa-resorte, en el caso amortiguado. Entonces la fuerza elástica la habíamos definido como menos K por X en la dirección Y, donde K es la constante elástica la constante elástica del resorte, ¿no? Y en este caso, ¿qué depende del resorte, de propiedades del material del resorte, ¿no? Entonces, menos B, que sería en este caso la fuerza de amortiguación, sería igual a menos B por la componente en X de la velocidad en la dirección Y. Y vamos a ver aquí que el B, como habíamos definido, la constante B viene a ser un coeficiente de amortiguamiento, que depende en este caso también del, de qué tan, en este caso del suelo, ¿no? Del rozamiento, del rozamiento. Entonces, aquí vamos a ver que esto debería ser igual a la masa por la componente de la aceleración en la dirección, la componente de la aceleración en la dirección X por Y, ¿no? Y esto ya sería una... De aquí vamos a poder obtener las ecuaciones escalares. eh, Estas son las ecuaciones vectoriales aún. De acá podemos, como todo está en la dirección Y, podemos trabajar con la igualdad de vectores y vamos a tener aquí estas siguientes ecuaciones diferenciales. ¿No? Sería, como la aceleración habíamos dicho que está definido como la componente de la aceleración en X está definida como la segunda derivada de la posición en el tiempo, o sea, de la componente de la posición en X, que sería la coordenada en X en el tiempo. Entonces tendríamos la segunda derivada de la posición en el tiempo más B sobre M. Es que acá está modificado, ¿no? Si reemplazamos la aceleración en X por su definición como segunda derivada de la posición en el tiempo y dividimos a las expresiones todo entre la masa, lo que vamos a obtener es lo siguiente, ¿no? La segunda derivada de X en el tiempo más B, que sería el coeficiente de amortiguamiento entre la masa. Entonces lo que obtendríamos sería, en este caso, eh, vamos a multiplicar, ¿no? B sobre la masa por la derivada, la primera derivada de la posición en el tiempo, reemplazando la componente en X, ¿no? Por su definición en derivadas. Entonces, más K sobre M por X, ¿no? Que era la fuerza elástica. Transponiendo términos y vamos a tener esta ecuación de segundo orden. Entonces, esta es una ecuación diferencial de segundo orden y lo que vamos a observar aquí es cómo podemos desarrollar esta ecuación diferencial. Una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, ¿no? Coeficientes constantes en este caso. Entonces vamos a ver cómo podemos desarrollarlo. Vamos a definir un factor llamado índice de amortiguamiento, que es un factor, aquí estamos definiéndolo como gamma, entonces vamos a ver que dos veces gamma vamos a definir que es igual al coeficiente de amortiguamiento entre la masa. Entonces vamos a reemplazar el coeficiente B entre M, lo vamos a reemplazar por dos veces gamma. Entonces, lo que estamos observando es aquí introducimos un índice de amortiguamiento definido en una constante gamma. Entonces, al reemplazar en la ecuación diferencial esta nueva definición, y además la constante elástica sobre la masa la vamos a reemplazar aquí por algo, por omega, ¿no? Omega al cuadrado, que sería la frecuencia angular. Entonces, omega al cuadrado viene a ser igual
a K sobre M. Esto es como definido una frecuencia angular, como en el caso del oscilador armónico simple que hemos visto, ¿no? Definida de la manera omega al cuadrado igual K sobre M. Entonces, vamos a ver, claro que en el amortiguado hay un caso determinado donde nos da una especie de frecuencia angular un tanto diferente, una frecuencia angular amortiguada que él conoce, ¿no? Pero vamos a partir de esa. Entonces, esa definición es la misma definición de omega que hemos visto en el caso del movimiento armónico simple. Vamos a entonces ver esta misma definición para este problema. Y entonces la ecuación diferencial ya quedaría de la siguiente manera, ¿no? Quedaría la segunda derivada de la posición del tiempo más dos veces el índice de amortiguamiento por la derivada en la primera derivada de la posición en el tiempo más omega cuadrado por x sería igual a 0. Entonces de acá lo que vamos a obtener es que esta solución, para solucionar estas ecuaciones diferenciales ordinarios de segundo orden de coeficientes constantes, entonces se puede proponer esta solución, ¿no? X sea igual que la solución, una de las soluciones sería x igual e a la rt. Entonces de aquí vamos a obtener una ecuación característica que sería para una ecuación diferencial de segundo orden, que sería una ecuación cuadrática. Y luego vamos a poder obtener las raíces, en este caso las raíces, los valores de R, pero hay casos, ¿no? Entonces, hay casos en los que vamos a analizar en este problema del movimiento amortiguado. Entonces, va a haber un caso que es el amortiguamiento crítico, donde se da esto, que las raíces son iguales, entonces tenemos que partir a la teoría de ecuaciones diferenciales para expresar la solución como una superposición de dos soluciones, pero que la segunda solución no es tan similar como la que se obtiene de esta propuesta, ¿no? Sino que hay que multiplicar por un factor, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, por acá lo que observamos es que esa ecuación la ecuación característica, reemplazando y simplificando, ¿no? Algunas cosas ya he omitido, pues en los videos anteriores he tratado de explicarlo así de manera detallada, cómo es el proceso matemático para llegar a estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, en el movimiento armónico simple, sea en el horizontal y en el vertical, he dado las explicaciones de cómo esto se analiza, esa función exponencial, cuando se reemplaza, ¿no? Se debe reemplazar, se deriva, en ese caso, la posición dos veces, se reemplaza en la ecuación diferencial y también así, ¿no? Se toma su primera derivada y se reemplaza, al final queda un término e a la rt por toda esta expresión igualada a cero, que sería esa ecuación, ¿no? Entonces, en los videos anteriores he mostrado cómo se puede desarrollar. La situación es que llegamos a esta ecuación característica, ¿no? Es r cuadrado más dos veces gamma r más omega cuadrado debe ser igual a cero. Entonces, vamos a encontrar las raíces, las soluciones de r, ¿no? Tendríamos r1, 2, que indica que son dos soluciones de tener r de la ecuación cuadrática, sería igual a más menos la raíz de gamma cuadrado menos omega cuadrado, menos gamma. Entonces usamos la positiva para una de las soluciones y la negativa para otra de las soluciones, ¿no? Más o menos, en este caso. Esto sería, acá tenemos las raíces para el movimiento amortiguado eh, de manera, de manera general, ¿no? Pero ahora vamos a condicionar, porque acá tenemos una raíz. Entonces, acá tenemos la raíz de una diferencia de cuadrados. Entonces lo que vamos a ver es qué pasa, ¿no? Con estas expresiones. Por ejemplo, sabemos que la raíz puede estar definido tanto las raíces puede estar definido en los números reales, como también esto se puede hacer una extensión a los números complejos. Y en el caso de que, por ejemplo, gamma sea igual a omega, en ese caso simplemente la ecuación nos muestra dos raíces, pero que son iguales, son idénticas. Entonces va a depender de esas condiciones, ¿no? Si gamma, por ejemplo, es mayor que omega, se va a trabajar en los reales, ¿no? La raíz de esta diferencia de cuadrados sería real, entonces vamos a tener un par de raíces reales. Y en el caso de que gamma sea igual a omega, en ese caso lo que va a suceder es que se va a tener, la ecuación muestra que hay dos soluciones, dos raíces, pero que esas raíces son iguales, serían igual a menos gamma nada más, ¿no? Entonces ahí se debe trabajar de otra manera, se va a obtener otro tipo de solución. Y eso
En el otro caso en el que gamma sea menor que omega, entonces esa diferencia de cuadrados nos va a dar un negativo. Entonces la raíz de un negativo podríamos hacer una extensión a los números complejos y vamos a llegar entonces a tener una solución del tipo armónico, que es algo esto, una solución expresada en senos y cosenos. Entonces vamos a ver por aquí cómo quedaría expresado. La solución general entonces sería una combinación lineal, una superposición en este caso con las dos raíces de R, ¿no? Entonces, como habíamos propuesto que la solución es de la forma e a la rt, y claro, va a haber una raíz 1 y una raíz 2, entonces haciendo una combinación lineal de esas soluciones se debería obtener esta solución, ¿no? Entonces aquí hemos obtenido que la solución general, en este caso para el movimiento amortiguado, tiene esta forma. Y entonces es de la forma una constante a por e a la raíz de gamma cuadrado menos omega cuadrado menos gamma, todo esto multiplicado por t, más una constante b por e a la menos raíz de gamma cuadrado menos gamma, todo esto multiplicado por t. Entonces estamos viendo que esta es la solución general. Ahora vamos a trabajar como había especificado, pero esta solución de la posición, en este caso de la partícula, en el sistema de coordenadas O, depende en este caso depende de la comparación entre gamma y omega, ¿no? Para ver cómo podíamos expresar, porque, por ejemplo, en el caso real vamos a tener soluciones hiperbólicas. Esto es porque vamos a combinar las exponenciales, ¿no? Cuando gamma es mayor que omega se obtienen soluciones del tipo hiperbólico, ¿no? Expresadas en funciones hiperbólicas, como el seno y el coseno hiperbólico. Pero en el caso de que esa función no sea esto, en el caso de que gamma sea menor, menor que omega, entonces vamos a tener soluciones del tipo armónico. Y si fuesen iguales, entonces también se obtiene otro tipo de solución, ¿no? Una especie de solución, una exponencial multiplicada por una función lineal. Entonces por aquí estamos viendo, habíamos expresado, ¿no? La combinación lineal de las soluciones nos da esta solución. Ahora vamos a condicionar. Entonces cuando gamma es mayor que omega, vamos a tener los tres casos, ¿no? Cuando gamma es mayor que omega, cuando gamma es igual a omega y cuando gamma es menor que omega. Y luego, primero empezamos cuando gamma es mayor que omega. Entonces por acá estoy definiendo la solución general, nuevamente estoy reescribiendo aquí, pero estoy extrayendo un factor común que tienen de la forma e a la menos gamma t, ¿no? Ambas expresiones, ambas exponenciales tienen ese factor común, entonces lo estoy extrayendo como para indicar, ¿no? Que este término más o menos indica hace que la función en el infinito, que la función de posición en el infinito tienda a cero, ¿no? Se vaya hasta cero. Entonces vamos a ver ese término e a la menos gamma t. Y por acá es lo mismo, solo simplemente factorizar el término e a la menos gamma t de ambas exponenciales. Y queda definido de esta manera una solución general para el movimiento amortiguado. Y la velocidad, pues habría que derivar, ¿no? Podemos tomar esta expresión y derivar, que sería más fácil, ¿no? Tendríamos a por la raíz de gamma cuadrado menos omega cuadrado menos gamma, pues por la definición de derivada de las exponenciales, ¿no? Entonces por e a la raíz de gamma cuadrado menos omega cuadrado menos gamma por t más b por menos raíz de gamma cuadrado menos omega cuadrado menos gamma, que era todo este exponente, por e a la menos raíz de gamma cuadrado menos omega cuadrado menos gamma por t. Entonces esa sería como las soluciones generales tanto para la posición como para la componente de la velocidad, ¿no? En x, la posición en x y la componente de la velocidad en x. Entonces aquí estamos viendo ya caso. Y si quisiéramos calcular la aceleración también, ¿no? Ya es cuestión de derivar. Entonces, la aceleración tomaríamos la derivada de la velocidad y, pues esto se puede obtener, ¿no? Pero en este caso solo he calculado hasta la velocidad. eh, es fácil de calcular, no solo es una cuestión de ordenar, simplemente habría que derivar parcialmente, esto derivar en el tiempo, una derivada, habría que derivar en el tiempo esta expresión, ¿no? Y ahí lo obtendríamos. Entonces vamos a trabajar el caso cuando gamma es mayor que omega. El primer caso, ¿no? Para ver la raíz, la naturaleza de las soluciones. Entonces, en este caso, cuando el índice de amortiguamiento es mayor que la frecuencia angular, o sea, gamma es mayor que omega, lo que se obtiene vamos a tener que condicionar esta raíz, ¿no?
habíamos visto que tenemos un término en el exponente que es de la forma, en este caso de las soluciones, para el caso de la posición teníamos un término que es de la forma raíz de gamma cuadrado menos omega cuadrado menos gamma en el tiempo. Entonces, aquí estamos observando, vamos a tener la solución, vamos a condicionar esta raíz, esta expresión de aquí, ¿no? La raíz de gamma cuadrado menos omega cuadrado menos gamma. Tenemos que observar hacia dónde tiende esta función. Es decir, al estar en el exponente tenemos que ver hacia dónde tiende. Vamos a ver. Entonces, esta expresión de aquí, gamma cuadrado menos omega cuadrado menos gamma, ¿qué tal? Para saber hacia dónde tiende vamos a multiplicar, ¿no? Por su recíproco. Vamos a multiplicar por un factor racionalizante que es como un factor racionalizante. Es decir, multiplicamos tanto arriba y abajo para que no se afecte lo que obtenemos. Tanto arriba y abajo multiplicamos por el término raíz de gamma cuadrado menos omega cuadrado más gamma. Entonces, al multiplicar arriba va a quedar una diferencia de cuadrados que sería gamma cuadrado menos omega cuadrado menos gamma cuadrado. Y en el denominador quedaría este factor racionalizante con el que hemos multiplicado, ¿no? Entonces, está un factor aquí racionalizante, una conjugada. Entonces, aquí lo que vamos a obtener es lo siguiente, que para esta condición, cuando gamma es mayor que omega, lo que se obtiene es en el denominador es siempre mayor que cero, puesto que la diferencia de esos dos va a ser un término positivo, la raíz de un término positivo va a ser positiva, y más un gamma que es positivo, está definido como un mayor que cero gamma, entonces todo va a quedar positivo. En el denominador no habría ningún inconveniente con respecto a los signos, ¿no? Es mayor que cero este denominador. Entonces aquí lo que tenemos es, en el numerador lo que vamos a tener se va a eliminar los gamma cuadrados, vamos a tener un menos omega cuadrado y el denominador sabemos que es mayor que cero, entonces menos omega cuadrado. Entonces aquí vemos que esto es menor que cero, toda esta expresión, puesto que el omega es un término positivo, entonces si el denominador es positivo y el omega cuadrado es un número positivo, y omega también fue positivo, ¿no? Y el cuadrado también, entonces, y todo multiplicado por un negativo, esto va a ser menor que cero. Entonces, esta expresión es menor que cero. Cuando gamma es mayor que omega, esta expresión siempre es menor que cero, toda esta expresión de aquí. Entonces vamos a ver que como es menor que cero, ahí vamos a tener una especie de condición para este factor, ¿no? Que cuando hagamos tender el tiempo, en este caso al infinito, vamos a ver. Cuando hacemos tender el tiempo al infinito, en esta expresión, por ejemplo, exponencial, que es lo de aquí, cuando hacemos tender el tiempo al infinito, lo que debe suceder es que como este término que acompaña, que está como exponente multiplicando al tiempo, es negativo, siempre es negativo, entonces el tiempo tiende al infinito, sería su tendencia, multiplicando por el negativo sería el menos infinito. Y la función exponencial, cuando tiende al menos infinito, eso es cero, ¿no? Entonces, en ambos lados tenemos el mismo problema, es decir, hemos analizado para este lado, para este factor del exponente. Ahora vamos a analizar para este otro factor, si es menor que cero también, ¿no? Entonces, eso es cuando gamma es mayor que omega. Entonces, ahí vamos a ver que esta primera exponencial va a cumplir con las propiedades de que cuando el tiempo tiende al infinito, la posición debe tender a cero también, ¿no? X debe ser igual a cero. Entonces, ya vamos a ver aquí. Vamos a analizar el otro factor para ver si también cuando el tiempo tiende al infinito esta exponencial va a tender a cero. Y vamos a ver aquí. Entonces, en la otra parte lo que vemos es que menos raíz de gamma cuadrado menos omega cuadrado menos gamma, que es ese factor. Entonces, esto, vamos a ver sus tendencias. Factorizamos el negativo, tendríamos la raíz de gamma cuadrado menos omega cuadrado más gamma, simplemente. Y lo que vemos aquí es que si gamma es mayor que omega, entonces esto de aquí es positivo. La diferencia de cuadrados va a quedar positiva. Y la raíz de un positivo, entonces lo que vamos a tener aquí es que es esto positivo, ¿no? Entonces un positivo más el positivo, todo este factor va a ser positivo y multiplicado por negativo nos da finalmente negativo. O sea que estos dos exponentes, estos dos factores, estos dos exponentes, en cada exponente tenemos un factor, ¿no? Este primer factor es negativo para todos los valores que tome gamma
para todos los valores que tome gamma, siempre y cuando gamma sea mayor que omega. Y este otro factor también es negativo cuando gamma es mayor que omega. Entonces vemos que al aplicar las condiciones, las condiciones de contorno, es decir, al aplicar esas condiciones cuando el tiempo tiende el tiempo tiende al infinito, estas expresiones deben aniquilarse estas funciones exponenciales. Entonces la posición debe ser cero, ¿no? O es decir, la posición de equilibrio del sistema. Entonces ahí estamos condicionando estos exponenciales para ver si cumple esa condición. Vamos a ver entonces, analizando, ¿no? Y por acá estamos viendo acerca de estas expresiones. Ahora vamos a ver la función exponencial, cómo es esta función de posición, para ver cómo la vamos a desarrollar para el primer caso, que sería gamma mayor que omega, que también es conocido como el caso sobreamortiguado o amortiguamiento fuerte. En este caso lo que vamos a ver es que la posición está definida de esta siguiente manera, ¿no? La posición es lo que teníamos acá, se ha reescrito nada más. Lo que tenemos acá se reescribió en esta parte. Entonces, pero la componente de la velocidad nuevamente también, ¿no? Hemos reescrito lo que teníamos aquí arriba. Y ahora vamos a aplicar las condiciones de contorno. Tendríamos en las condiciones iniciales, cuando el tiempo es igual a 0, entonces x viene a ser igual a x sub 0. Y la velocidad la velocidad es igual a v sub 0. Entonces estamos aplicando estas condiciones iniciales, vamos a ver en estas expresiones, para calcular las constantes, ¿no? Para particularizar en este caso la solución. Estas serían soluciones generales y vamos a encontrar la solución particular para estas condiciones de contorno. Entonces vemos que x sub 0 en este caso debería ser igual a más b, cuando el tiempo es 0, ¿no? Cuando el tiempo es 0, todas las exponenciales es igual a 1, en ambos, estas exponenciales es igual a 1, entonces todas las exponenciales se vuelven iguales a 1, entonces x sería nada más a más b, ¿no? Entonces vemos que como x sería igual a x sub 0, simplemente tendríamos x sub 0 es igual a más b. Eso es aplicando las condiciones iniciales en la función de posición. Ahora si nos vamos para encontrar, de acá tenemos una relación, x sub 0 igual a más b. Vamos a la función de velocidades, ¿no? Para aplicar las condiciones también. Condiciones iniciales en la velocidad. Cuando el tiempo es igual a 0, entonces lo que tenemos es que vamos a tener esto, ¿no? Las exponenciales se hacen 1, y lo que tendríamos sería a por raíz de gamma cuadrado menos omega cuadrado menos gamma, más b por menos raíz de gamma cuadrado menos omega cuadrado menos gamma. Eso debe ser igual a v sub 0, porque es la condición inicial de velocidad, ¿no? Y aquí está. Entonces esta sería la expresión. Entonces de acá podemos sustituir, ¿no? Si a más b es igual a x sub 0, sustituimos aquí a más b, reemplazamos por x sub 0 y vamos a tener que despejar una de las dos variables, ¿no? Podemos decir que para despejar b, por ejemplo, podemos decir en este caso que a es igual a x sub 0 menos b, y de ahí comenzamos a despejar, ¿no? Si a es igual a x sub 0 menos b, tendríamos x sub 0 menos 2b por raíz de gamma cuadrado menos omega cuadrado menos a más b, que es x sub 0, entonces sería x sub 0 por gamma. Estamos solo sustituyendo, ¿no? Para encontrar a y b. Y luego finalmente v sub 0 sería igual a x sub 0 por raíz de gamma cuadrado menos omega cuadrado menos gamma menos 2b raíz de gamma cuadrado menos omega cuadrado, para despejar b, ¿no? Entonces b sería igual a x sub 0 por la raíz de gamma cuadrado menos omega cuadrado menos gamma menos v sub 0 entre 2 veces la raíz de gamma cuadrado menos omega cuadrado. Simplemente transponiendo términos, ¿no? Pasando esto a la izquierda y este término v sub 0 pasando a restar, dividiendo todo entre 2 veces raíz de gamma cuadrado menos v sub 0, queda de esta forma. Entonces ya tendremos uno de los primeros de las constantes, los coeficientes, que sería b. El coeficiente b y el coeficiente a lo obtenemos en función de b, ¿no? A sería igual a x sub 0 menos b. Entonces aquí tendríamos que restar x sub 0 a x sub 0 le tendríamos que restar toda esta expresión de acá, ¿no? Sería x sub 0 menos todo esto, y nos da que a es igual a esto. Entonces cumplen las condiciones, dado que a más b debe sumar x sub 0, y que al aplicar en esta condición también debe ser igual a v sub 0. Estos serían los coeficientes, en este caso de las funciones, los coeficientes a y b, ¿no? Para la función de posición, y en la velocidad también podemos reemplazarlo. Hasta ahí estamos trabajando el caso subamortiguado, el caso sobreamortiguado, el amortiguamiento fuerte, ¿no?
Entonces lo que vamos a ver aquí es las exponenciales. Aquí habíamos definido que la función de posición tiene esta función, ¿no? Estaba escrita de esta manera, reemplazando sus coeficientes, entonces nos va a quedar estas definiciones de aquí. Aquí estamos, aquí está. Entonces aquí estamos observando que al reemplazar ya los coeficientes A y B que hemos encontrado, vamos a tener esta es la solución particular ya para con condiciones iniciales x sub 0, v sub 0, de tal manera que gamma es diferente de omega, es decir, que gamma es mayor que omega, ¿no? Simplemente gamma debe cumplir esas condiciones, que gamma es mayor que omega. O sea, si gamma es igual que omega, vamos a ver que esta solución no funciona, pues en gamma igual a omega hay una asíntota, ¿no? Esta función x nunca toca ese valor gamma igual a omega, puesto que esta solución está adaptada a lo que es esto cuando, cuando gamma es mayor que omega, ¿no? Está definido. Entonces vamos a tener que condicionar ahora para solucionar esto, las funciones, ¿no? Para gamma igual a omega, cuando gamma es igual a omega, es el otro caso que vamos a ver, que es el amortiguamiento crítico. Pero acá estas expresiones las vamos a tratar de expresar en funciones hiperbólicas. ¿Cómo es una función hiperbólica? No le he colocado acá las definiciones, pero voy a ponerlo por aquí. A ver, voy a colocar por aquí. Entonces, las funciones hiperbólicas, por ejemplo, el seno hiperbólico está definido de esta, por aquí, ¿no? El seno hiperbólico de beta es igual a e a la beta menos e a la menos beta entre 2. Y el coseno hiperbólico de beta viene a ser igual a e a la beta más e a la menos beta sobre 2. Entonces, esas son un par de... por aquí. Son las funciones hiperbólicas, ¿no? La función seno hiperbólico está definida de esta manera y la función coseno hiperbólico de esta otra manera. Entonces, pero tendríamos que identificar quién es beta en estas expresiones, ¿no? Y ahí. Entonces, sus derivadas también, ¿no? La derivada del seno hiperbólico en este caso es el coseno hiperbólico y la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. Casi similar a las trigonométricas, no solo que hay una diferencia en los signos, ¿no? Entonces vamos a ver, estas funciones hiperbólicas son una combinación de funciones exponenciales, ¿no? Como estamos viendo acá, la función seno hiperbólico es una combinación de las exponenciales y la coseno hiperbólico también, ¿no? De funciones exponenciales. Entonces vamos a tratar de expresar por aquí. Vamos a ver. Aplicando esta condición aplicando estas definiciones de seno hiperbólico, vamos a observar aquí que estas, por ejemplo, acá tenemos el factor x sub 0, por ejemplo, ¿no? Si observamos x sub 0, vamos a ver esto, factorizando x sub 0 sobre 2 raíz de gamma cuadrado menos omega cuadrado, me está distribuyendo la exponencial, ¿no? Vamos a ver que si distribuimos el factor exponencial dentro, vamos a tener que se va a distribuir con v sub 0 y se va a distribuir con gamma sub 0, pero acá es la cosa, ¿no? Que al meter la exponencial y separar esto, se va a simplificar prácticamente esa expresión raíz de gamma cuadrado menos omega y nos va a quedar x sub 0 sobre 2 de esta expresión e a la raíz de gamma cuadrado menos omega cuadrado por t, más, en este caso, x sub 0 sobre 2 de toda esta expresión, ¿no? Raíz de gamma cuadrado menos omega cuadrado. Pero esto también se va a simplificar, ¿no? Dividido entre raíz de gamma cuadrado menos omega cuadrado, nos va a quedar x sub 0 sobre 2 de e a la menos raíz de gamma cuadrado menos omega cuadrado por t. Entonces nos va a quedar x sub 0 sobre 2 de esta suma de estas dos exponenciales, ¿no? Que estaría aquí, x sub 0 sobre 2 de esta suma de estas exponenciales. Esta exponencial de aquí más esta exponencial de aquí. Más, pero, o sea, esto, si nos estamos dando cuenta, ¿quién sería beta acá, no? Beta sería prácticamente raíz de gamma cuadrado menos omega cuadrado para poder expresar como una función hiperbólica, ¿no? Beta hemos definido. Entonces, esto ya sabemos que es el seno, esto sería el coseno hiperbólico de esta expresión, ¿no? De raíz de gamma cuadrado menos omega cuadrado t.
Y ya tenemos ahí. Entonces, esta es una función hiperbólica, expresada así de esta manera el coseno. Y para el otro caso, si factorizamos en este caso el término gamma x sub 0 más v sub 0, distribuimos aquí y lo factorizamos entre raíz de gamma cuadrado menos omega cuadrado entre 2, vamos a obtener esta forma, ¿no? Acá en este caso serían las exponenciales de la raíz de gamma cuadrado menos omega cuadrado t menos, en este caso, eh, e a la menos raíz de gamma cuadrado menos omega cuadrado t, ¿no? Menos porque acá va a ser una suma, gamma más x sub 0, ¿no? Gamma más x, gamma por x sub 0 más v sub 0, ¿no? Y estaría aquí. Entonces vemos que al igual que hemos expresado en la parte izquierda, la parte derecha también puede expresarse como una función hiperbólica, aplicando aquí, ¿no?, las propiedades, distribuyendo y acomodando términos. Entonces aquí estamos viendo que esta es otra función hiperbólica. Si beta es raíz de gamma cuadrado menos omega cuadrado t, entonces todo esto, o sea, todo, si el exponente es beta, ¿no? Esto sería más beta, raíz de gamma cuadrado menos omega cuadrado t sería beta, y el otro sería menos beta, ¿no? Entonces de aquí vamos a expresar como funciones hiperbólicas. Esta sería la función coseno hiperbólico y esta la función seno hiperbólico. Tendríamos entonces x sub 0 por coseno hiperbólico de raíz de gamma cuadrado menos omega cuadrado t, más gamma x sub 0 más v sub 0 entre raíz de gamma cuadrado menos omega cuadrado por el seno hiperbólico de la raíz de gamma cuadrado menos omega cuadrado por t, ¿no? Este es el caso sobre amortiguado o amortiguamiento fuerte. Entonces acá hemos encontrado una solución para la posición. Para la velocidad se deja el cálculo esto para el estudiante. Entonces se deja, ¿no? Simplemente es derivar, ¿no? La velocidad, la componente de la velocidad sería igual a la derivada de la posición en el tiempo, entonces habría que aplicar por acá la derivada en producto y, y derivar, ¿no? Esa función coseno hiperbólico del tiempo, la exponencial del tiempo y derivar. Entonces es cuestión ya de expresarlo, hacer una función un poco más extensa, entonces eso se puede, de repente se pueda compactar o tal vez no, sí, probablemente se pueda compactar, ¿no? Entonces sí, habría que ver esto cómo se hacer, pero eso se queda como un ejercicio, ¿no? Entonces por acá esta es la expresión de la posición. En el, en el otro caso, ya con esta sale todo, ¿no? La velocidad y la aceleración, en el caso es un momento fuerte. Entonces, pero acá, por ejemplo, en el otro caso que vamos a tomar es cuando gamma es igual a omega. Este caso es lo que hemos dicho, el caso eh, del amortiguamiento crítico. Entonces acá nuevamente la ecuación diferencial del movimiento amortiguador a esto, planteamos una solución del tipo exponencial. Luego habíamos dicho que tenía su solución, era de esta forma, las raíces de esa ecuación característica, ¿no? Entonces aquí teníamos... Entonces lo que vamos a ver es que para cuando gamma es igual a omega se va a obtener se va a solucionar de una manera un poco diferente, ¿no? Habíamos visto entonces hasta ahora que hay dos raíces, pero estamos viendo que gamma es igual a omega. Entonces, en estas raíces lo que sucede, si gamma es igual a omega, esa raíz, ese término es cero, ¿no? Todo este término de acá es cero. Entonces tendríamos simplemente que las dos raíces vienen a ser dos raíces idénticas, que son igual a menos gamma. Entonces, pero al ajustar estas ecuaciones, ¿no? Como una combinación lineal eh, de los dos mismos términos, no cumple las condiciones iniciales. Entonces vamos a tener que encontrar la otra solución en función de esta primera solución, ¿no? Que R sea igual a menos gamma. Entonces aplicando esto es con la teoría de ecuaciones diferenciales se logra demostrar, ¿no? Acá no he hecho la demostración, pero por ejemplo aplicando el método de reducción de orden, nosotros podemos encontrar en función de una solución, encontrar la otra solución para poder aplicar recién la combinación lineal de soluciones y encontrar la solución general, ¿no? Entonces, para el caso cuando las raíces se tiene una ecuación cuadrática, vamos a solucionar una ecuación diferencial en el cual las raíces son idénticas, se va a aplicar se va a definir de la misma manera, pero la solución se va a definir la solución se va a definir un poco de manera diferente, ¿no? La raíz es menos gamma, pero la solución, en este caso la combinación lineal, va a involucrar un término, otro término, ¿no? Entonces vamos a ver aquí. Vamos a ver que si gamma es igual a omega, aquí está definido. Acá vemos, entonces la solución x sería igual a c sub 1
una constante 1 por e a la r1t más c sub 2 por t por e a la r sub 1t. Esta solución de aquí, como he mencionado, no he hecho la demostración de esta combinación lineal de por qué es que aparece una variable t acá, pero se puede hacer una demostración partiendo de la teoría de ecuaciones diferenciales. Cuando analizamos eso, si tenemos, este caso se aplica, esta forma de solución se aplica cuando se tiene dos raíces, en este caso, y se tiene raíces idénticas. Dos raíces idénticas en una ecuación de segundo orden, entonces se debe la solución, para que cumpla las condiciones de contorno, debe involucrar una variable t acá, ¿no? Una variable en este caso relacionada con el exponente. Entonces, eso es lo que vamos a ver. La solución general, entonces, para este caso, ya partiendo de la teoría de ecuaciones diferenciales, viene a ser c sub 1 por e a la r1t más c sub 2 por t por e a la r sub 1t, ¿no? La misma raíz, ¿no? Hay una única raíz, hay una raíz, entonces eso vamos a ver, la r1t. Entonces, x sería igual c sub 1 por e a la raíz, en este caso es menos gamma, ¿no? Menos gamma t más c sub 2 por t por e a la menos gamma t, ¿no? Para ajustar las condiciones de contorno. Entonces, x sería igual a e a la menos gamma t por c sub 1 más c sub 2 por t. Entonces, nuevamente, ¿por qué involucra esta variable t? Eso se puede demostrar con la teoría de ecuaciones diferenciales, ¿no? Aplicando el método de reducción de orden, a partir de una solución se puede obtener la otra solución, y se obtiene que es de esta manera la otra solución, ¿no? T por e a la r1t, y luego se aplica la combinación lineal con la solución anterior, con la solución de la forma e a la r1t, y ya se obtiene la solución general. Entonces aquí hemos obtenido la ecuación de la posición para el movimiento, para el caso del amortiguamiento crítico, cuando gamma es igual a omega. Entonces aquí está. Ahora el problema sería encontrar las constantes. Entonces la velocidad, entonces, ¿no? La velocidad, tomamos su derivada, esto es aplicando aquí derivada a un producto, menos gamma e a la menos gamma t, por c sub 1 más c sub 2 de t más e a la menos gamma t por c sub 2. Entonces, esta es la componente de la velocidad en x. Acá podemos factorizar un poco las exponenciales, sea la menos gamma t, menos gamma c sub 1, en este caso menos gamma c sub 2t más c sub 2. Y aquí obtendríamos entonces sea la menos gamma t por c sub 2, factorizando c sub 2 en este caso de 1 menos gamma t menos gamma c sub 1. Y esa sería una forma de expresar la velocidad, ¿no? Función del tiempo. Y obtuvimos la ecuación de posición y de velocidad. La aceleración también se puede obtener tomando nuevamente su derivada, pero eso también queda como como ejercicio ya para cada uno, ¿no? Independiente. Entonces, si quieren obtener con la ecuación de posición, ya pueden obtener velocidad y aceleración. Entonces ahí esto queda como ejercicio propio ya para los estudiantes, para el alumno, para la persona que está interesada en desarrollar ese problema. Entonces aquí estamos viendo vamos a aplicar ahora las condiciones de contorno para poder solucionar de manera particular, ya no encontrar las soluciones particulares a la solución general de esta ecuación diferencial. Vemos aquí que las condiciones iniciales son cuando el tiempo, son las mismas para los tres casos, ¿no? Cuando el tiempo es igual a 0, entonces la posición debe estar en x sub 0 y su velocidad debe ser igual a v sub 0, y cuando el tiempo es igual al infinito, entonces deben estar en la posición de equilibrio con una velocidad 0 la partícula. Entonces aquí vamos a ver, aplicando estas condiciones de contorno tanto a la posición como a la velocidad, obtenemos en la posición que cuando el tiempo es igual a 0, entonces simplemente tenemos que x es igual a c sub 1, ¿no? La constante 1, el coeficiente c sub 1. Entonces, pero y a la velocidad, cuando el tiempo es igual a 0, entonces lo que vamos a obtener es lo siguiente, ¿no? v sub 0 sería igual a c sub 2 menos gamma c sub 1. Aquí está, ¿no? Entonces, esto de aquí viene a ser, despejando c sub 2 sería igual a v sub 0 más c sub 1 por gamma. Y de acá vamos a obtener entonces que la posición sería, ya con sus condiciones iniciales reemplazadas, sería e a la menos gamma de t por, si en este caso e a la menos gamma de t, la posición era, ¿dónde está? Está c sub 1 más c sub 2 de t, ¿no? Entonces, si c sub 1 es igual a x sub 0, simplemente sería e la menos gamma de t de c sub 1, que es x sub 0, más c sub 2 por t, pero c sub 2 es v sub 0 más x sub 0 por gamma, y todo eso sería por t.
Entonces, aquí estaría la ecuación de posición, la ecuación de la posición, en este caso, de la partícula en el instante de tiempo t. Y aquí vemos el factor de amortiguación, ¿no? L menos gamma t. Y esto sería la solución del amortiguamiento crítico. Por acá vemos v de x es igual, la velocidad también se puede expresar de esa manera. Entonces finalmente llegamos a que la velocidad es igual a L menos gamma t de v sub 0 menos gamma por t de v sub 0 más x sub 0 por gamma, ¿no? Entonces ya con esta expresión también tenemos la posición y la velocidad. La aceleración también se deja como ejercicio para esto, para el estudiante, en este caso se deja como ejercicio y la puede calcular, ¿no? Derivando nuevamente en el tiempo la velocidad. Y así también, entonces, hasta ahora hemos solucionado dos situaciones, cuando gamma es mayor que omega, cuando gamma es igual que omega. Finalmente pues, faltaría una solución, que es cuando gamma es esto menor. Entonces, cuando gamma es menor que omega, se obtiene esta situación. Este se le llama un amortiguamiento débil o también esto subamortiguado, el caso subamortiguado. Entonces, cuando gamma es menor que omega, la definición sabemos que gamma es mayor que cero y omega también es mayor que cero. Entonces, la diferencia de cuadrados de gamma cuadrado menos omega cuadrado debe ser menor que cero, puesto que gamma es menor que omega. Entonces, esto vamos a introducir una constante alfa para poder trabajar un poco más compacta las expresiones. Por ejemplo, tendríamos gamma cuadrado menos omega cuadrado, vamos a definir que es igual a un menos alfa al cuadrado, donde alfa es una constante positiva, ¿no? Mayor que cero. Entonces, gamma cuadrado menos omega cuadrado es igual a un menos alfa al cuadrado, puesto que acá vamos a entrar a los números complejos, ya que la diferencia de estos dos va a ser negativa, entonces vamos a definir menos una constante positiva al cuadrado para poder sacar esto aquí y expandir a los números complejos, para reducirlo un poco, ¿no? Entonces, alfa sería igual a la raíz de menos gamma al cuadrado menos omega al cuadrado, donde alfa entonces viene a ser igual a omega cuadrado menos gamma cuadrado. Y ya tenemos ahí esta definición, ¿no? Gamma cuadrado menos omega cuadrado menos gamma al cuadrado, solo invirtiendo nada más acá un poco, ¿no? Distribuyendo el negativo. Entonces esto es alfa, ya, pero ahora la solución, ¿cómo había quedado? Que quedó x igual a e a la menos gamma t, la solución general, ¿no? del movimiento amortiguado, por a elevado, una constante elevado a elevado a la raíz de gamma cuadrado menos omega cuadrado por t, más b por e a la menos raíz de gamma cuadrado menos omega cuadrado por t. Entonces, pero esta raíz de gamma cuadrado menos omega cuadrado la vamos a definir, ¿no? Acá, por ejemplo, si sacamos la raíz a gamma cuadrado menos omega cuadrado, nos va a quedar i por alfa, ¿no? O sea, la unidad imaginaria, que sería aquí, ¿no? I por alfa. Y en el otro caso sería menos i por alfa. Es por la definición que estamos dando aquí de esta constante alfa, ¿no? Entonces vamos a ver aquí entonces estas dos expresiones. Tendríamos aquí, ¿no? Estamos introduciendo la constante alfa. Finalmente, entonces, cuando tengamos esta forma ya más simplificada en función de alfa, hemos definido alfa aquí. Entonces lo que vamos a ver es que x igual a e a la menos gamma t por a la e a la i alfa t más b por e a la menos i alfa t. Y luego la función de posición entonces sería igual a x a la e a la menos gamma t. Pero estas expresiones de acá es como en el caso armónico, ¿no? Cuando habíamos visto en el movimiento armónico simple, por ejemplo, en la horizontal, o en la vertical habíamos llegado a este tipo de una combinación lineal de estas soluciones, ¿no? Y esto habíamos visto que se podía expresar mediante las propiedades de la función exponencial compleja, se podía expresar en forma de senos y cosenos y llegar a una solución de este tipo, ¿no? Entonces esto se puede expresar para ver cómo se llega a esta solución del tipo coseno, seno. Entonces se puede, de manera más detallada está en los videos anteriores, entonces ustedes le pueden dar una revisadita ahí y ya van a poder observar cómo se llega de manera más detallada, ¿no? Aquí lo he hecho un poco más compacto, de tal manera que, asumiendo que en videos anteriores se ha trabajado esto. Entonces por acá, lo que estamos observando es que queda una solución de esta forma, una exponencial a la menos gamma t multiplicado por esta función a coseno de alfa t más b por seno de alfa t. Entonces vamos a definir una constante a que es de la forma a más b con la intención de esto. Vamos a definir esto, ¿no? Una constante, eso es lo que hemos visto aquí, ¿no? Definimos una constante a de la forma a más b y una constante b mayúscula de la forma i por a menos b, de tal manera que cuando se aplique las funciones exponenciales nos va a quedar ya en función de esta constante mayúscula a y esta constante
B mayúscula, ¿no? B. Entonces por aquí la componente de la velocidad, tomando su derivada, su primera derivada de la función de posición, tendremos la menos gamma t menos alfa por a por seno de alfa t más alfa por b por coseno de alfa t menos gamma por ser una derivada de un producto, ¿no? Entonces menos gamma por e a la menos gamma t por a la coseno de alfa t más b por seno de alfa t. De acá simplificando nos va a quedar esta expresión para la velocidad. Esta expresión nos va a quedar, ¿no? B de x es igual a e a la menos gamma t por alfa b menos gamma por a por el coseno de alfa t menos alfa por a más gamma por b por el seno de alfa t. Entonces acá aplicando las condiciones de contorno a estas soluciones de posición y de velocidad, lo que vamos a obtener es que en la posición aplicando esta, para encontrar las soluciones particulares, vamos a obtener que x sub 0, cuando el tiempo es igual a 0, entonces el coseno, en las condiciones iniciales, ¿no? El tiempo es igual a 0, este término se elimina, que nos quedaría el coseno de 0 es 1, y nos quedaría, y esto de la exponencial también es 1, x sub 0 es igual a, nos quedaría la primera, ¿no? La primera es esto constante. Ahora, el primer coeficiente. Entonces, la segunda condición inicial, esto aplicando, sería en la velocidad sería v sub 0. V sub 0 es igual, cuando el tiempo es igual a 0, todo esto del seno se elimina. Nos quedaría v sub 0 es igual a alfa por b menos gamma por a. Es lo que está aquí, ¿no? Alfa por b menos gamma por a. De acá, eso podemos factorizar b, podemos extraer b. Entonces, b sería igual v sub 0 más gamma por a entre alfa, v sub 0 más, pero a es igual a x sub 0, ¿no? Entonces v sub 0 más gamma por a, que es x sub 0, sería gamma x sub 0, todo esto entre alfa. Entonces hasta ahí ya tenemos los coeficientes a y b, y tendríamos x sub 0 y v sub 0 más gamma por x sub 0 sobre alfa. Reemplazando entonces la ecuación de la posición, la función de la posición, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría la menos gamma t por el coeficiente a, que es x sub 0, por el coseno de alfa t, más el coeficiente b, que es v más gamma. Entonces, estamos viendo aquí que la función de posición va a quedar de esta manera, ¿no? V sub 0 más gamma x sub 0 entre alfa por el seno de alfa t. Esta sería la solución a esto particular ya con las condiciones iniciales de posición y velocidad. Y se puede expresar reemplazando, ¿no? Alfa por su definición. Alfa lo habíamos definido como raíz de omega cuadrado menos gamma cuadrado. Entonces, reemplazando ya al final la ecuación, somos que observamos aquí. Entonces, por aquí lo que estamos observando es que la velocidad, la posición quedó expresada de esta manera, ¿no? E a la menos gamma t por x sub 0 por el coseno de la raíz de omega cuadrado menos gamma cuadrado t más v sub 0 por gamma x sub 0 entre raíz de omega cuadrado menos gamma cuadrado por el seno de la raíz de omega cuadrado menos gamma cuadrado t. Y ese sería el caso subamortiguado, ¿no? Hasta ahí entonces ya tenemos los tres casos, la comparación entre gamma y omega, entre la frecuencia angular. Entonces estamos comparando, ¿no? El índice de amortiguamiento con la frecuencia angular, o sea, gamma con omega, estamos comparándolo. Entonces vamos a ver que se obtienen tres soluciones dependiendo de cómo esté comparado gamma con omega. Entonces acá vamos a ver que la función de la velocidad quedaría descrita de la siguiente manera, como e a la menos gamma t, aplicando en este caso reemplazando sus coeficientes, v sub 0 coseno de alfa t, menos alfa x sub 0 más gamma por v sub 0 más gamma x sub 0 sobre alfa por el seno de alfa t. Entonces acá podemos despejar alfa, tal vez esto pasar, ¿no? a un factor común, pasando a un mismo denominador, un solo denominador. Tendríamos menos alfa cuadrado x sub 0 más gamma v sub 0 más gamma cuadrado x sub 0 por el seno de alfa t. Entonces, de tal manera de que alfa cuadrado más o menos lo conocemos que es omega cuadrado menos gamma cuadrado. Entonces, al quedar aquí quedaría un menos gamma cuadrado de x sub 0 que se va a simplificar, se van a eliminar con ese término gamma cuadrado de x sub 0. Simplemente nos quedaría esta expresión, ¿no? Menos gamma cuadrado por x sub 0 más gamma por v sub 0 entre alfa, que era raíz de omega cuadrado menos gamma cuadrado. Entonces, hasta aquí estamos observando, hemos observado hasta ahora que estas son la función finalmente de velocidad que haría e a la menos gamma t
por v sub 0 coseno de raíz de omega cuadrado menos gamma cuadrado por t menos omega cuadrado de x sub 0 más gamma v sub 0 entre raíz de omega cuadrado menos gamma cuadrado que multiplica el seno de raíz de omega cuadrado menos gamma cuadrado por t, ¿no? Entonces, esta es la función de tanto de posición, y la función de posición que depende del tiempo, la función de la posición en este caso, y la función de la velocidad de la partícula, para el caso subamortiguado. ¿Qué estamos observando aquí? Que la función en este caso, para el caso subamortiguado, cuando gamma es menor que omega, se obtiene en este caso este tipo de soluciones, ¿no? Soluciones de la forma en una superposición de cosenos y senos. Lo que estamos viendo es que esta expresión, así como en el caso de la solución del movimiento armónico simple que eh, habíamos tratado de expresarlo como una sola función sinusoidal, ¿no? Estos senos y cosenos aplicando, por ejemplo, a los coeficientes lo definíamos por un coseno y al otro coeficiente por un seno, entonces aplicábamos las propiedades y podíamos obtener la posición ya como una sola función sinusoidal, ¿no? Como el coseno de algo más un ángulo de fase. Entonces, eso también se puede hacer de la misma manera, pero la diferencia acá es que es la naturaleza de las oscilaciones, ¿no? Acá hay un coeficiente e a la menos gamma t, entonces este coeficiente es como que hace que la amplitud dependa del tiempo, por lo tanto, en el caso subamortiguado, como la amplitud depende del tiempo, lo que sucede es que el sistema va a ir oscilando, ¿no? Vamos a empezar. Entonces, en el caso subamortiguado, el sistema va a estar oscilando, pero esas oscilaciones entonces van a ir cayendo a lo largo del tiempo. Es decir, la amplitud de su movimiento va a ir cayendo a lo largo del tiempo. El sistema oscila, 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 pero cada vez al estar sometido a la fricción, el sistema más se resorta, entonces el sistema está oscilando desde su posición de equilibrio, pero va perdiendo energía. Y al perder energía, entonces este sistema se va deteniendo. Entonces, a lo largo del tiempo, cuando el tiempo tiende al infinito, el sistema se va a detener, ¿no? En su posición de equilibrio y ya están, va a detener. Entonces, así también, eso es para el caso subamortiguado, pero hay soluciones, ¿no? Hay oscilaciones armónicas. En el otro caso, cuando hemos visto cuando cuando gamma es mayor que omega, en el caso del amortiguamiento fuerte o el sobreamortiguado, en, en el caso del movimiento, por aquí, no. En el caso del movimiento, el amortiguamiento fuerte, en este caso cuando el amortiguamiento es fuerte, en el sobreamortiguado, ahí lo que sucede es que el sistema eh, tiende a su posición de equilibrio, tiende a irse a su posición de equilibrio. Entonces, este sistema tiene soluciones del tipo hiperbólicas, ¿no? Va cayendo las oscilaciones, esto va cayendo la amplitud, ¿no? De oscilaciones comienza a caer y tiende a su posición de equilibrio, pero lentamente. O sea, el sistema tiende, ¿no? Lentamente el sistema de resorte, ¿no? Va cayendo su amplitud y tiende hasta su posición de equilibrio. Ese es en el caso cuando el amortiguamiento es fuerte, ¿no? O el sobreamortiguado. Pero en el otro caso, era el caso del amortiguamiento crítico, el sistema no completa una oscilación, es decir, de que es tan fuerte, es más fuerte que el sobreamortiguado. En el amortiguamiento crítico, el sistema prácticamente hace como media oscilación y regresa a su posición de equilibrio, se detiene ahí en su posición de equilibrio, ¿no? O sea, el sistema no está preparado para oscilar bajo esas condiciones, ¿no? Cuando gamma es igual a omega. Entonces, en el caso, a ver, habíamos obtenido para el caso del amortiguamiento fuerte o sobreamortiguado, hemos obtenido soluciones del tipo hiperbólico, que son exponenciales, ¿no? En el caso, en el caso amortiguamiento crítico, en el caso del amortiguamiento crítico, ahí hemos obtenido una especie de soluciones, con una función exponencial multiplicado por una función lineal, ¿no? Entonces también estamos viendo todo con sus condiciones iniciales. Y finalmente, en el caso del amortiguamiento débil o el subamortiguado, hemos obtenido soluciones de tipo armónico. Entonces, el caso subamortiguado se puede expresar así como una función sinusoidal
que tenga un ángulo de fase, aplicando las condiciones que habíamos visto, por ejemplo, aplicando así la manera de cambio de los coeficientes, ¿no? Cambiando los coeficientes por funciones coseno y seno para luego compactarlo en una sola función sinusoidal, ¿no? Que puede ser un coseno o un seno, pero con un ángulo de fase. Entonces, ese detalle no lo he colocado aquí, pero está en los videos anteriores. Entonces, si alguien quisiera expresar esa solución así en su forma, la tercera solución, ¿no? Del caso subamortiguado, en función coseno o seno, como generalmente dan en los libros, simplemente puede revisar los videos anteriores del movimiento armónico simple y la podría hacer, ¿no? Ya es cuestión de simplemente reemplazar los coeficientes por funciones seno y coseno y una amplitud, ¿no? Y eso sería todo por el día de hoy y ese sería el resultado del movimiento armónico, del movimiento, en este caso del movimiento amortiguado, ¿no? Que estamos viendo, que hemos visto en esta sesión. Para las próximas sesiones, probablemente estemos trabajando el movimiento forzado. El movimiento forzado, esto que es como una especie ya de otra variante del movimiento oscilatorio. Vamos a ver el movimiento forzado. Y en este caso ahí interviene una fuerza externa, entonces vamos a ver cómo la ecuación diferencial se debe aplicar un método de variación de parámetros ahí, ¿no? Entonces, estos cursos van acompañados con un poco de conocimiento de las ecuaciones diferenciales, al menos no muy profundo, pero al menos básico, ¿no? Y ya con esa manera, con esas herramientas, entonces se puede trabajar estos cursos. He estado pensando también realizar como el canal es para clases de matemática y física, entonces voy a aplicar tal vez unos términos de las derivadas, la herramienta matemática que se necesita para poder trabajar, ¿no? En estos casos. Tal vez cómo desarrollar en este caso derivadas, integrales, ecuaciones diferenciales, todo eso es lo que tenga que ver límites, funciones, todos esos temas, ¿no? Las herramientas básicas, cálculo vectorial, análisis vectorial, todos esos temas que se necesiten para poder tratar estos problemas, ¿no? Es como para mantener sólida la base matemática para poder entender un poco más, que sea más sencillo entender las soluciones y cómo se están desarrollando sus problemas. Y eso sería todo por el día de hoy. Y nos vemos en una próxima sesión.